Hola, hola, ¿cómo están? Me voy a hacer mis uñitas. Esto quedó de cuando estábamos decorando la cabina en el vivo anterior. Ahora voy a ordenar la mesa y voy a empezar con mis uñitas. A ver, ahí, creo que ahí se va a ver un poco mejor. A ver, vamos a buscar este enlace y lo voy a compartir. Acá está. Compartir, copiar vínculo. Ya estoy compartiendo más rápido, ¿vieron? Entro, comparto. Ahí está. Ahí. Otro más. Y vamos a ponerlo en la página y en los grupos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, Ale. ¿Todo bien? A ver. Vieron que tenemos nuevo grupo de Facebook para todas las que quieran unirse. Ahí veo que hay 8 recién, hace 5 minutos acepté gente y ahora veo que hay 8 solicitudes más. A ver. Bueno, vamos a probar. A probar. Si todavía no estás en el grupo y querés sumarte, es un grupo sin censuras, pero siempre con respeto, ¿sí? La única censura es el respeto. Si hay falta de respeto hacia cualquiera que publique, entonces la sacamos, ¿sí? Es la única censura. Después ustedes pueden hacer la pregunta que quieran y hay que respetar las opiniones del resto. Lo único. Después es para compartir nuestros trabajos y demás y para, nada, hacer preguntas, etc. Bueno, entonces ahí las acepté y ahora vamos a ir a mi paginita. Nada, si se quieren unir al grupo, entran a mi página de Facebook y ahí está el grupo. Acá vamos a poner que estamos en vivo. Y me voy a hacer mis uñitas. Y me voy a hacer, vamos a ver si me sale. Me voy a hacer un nail art sencillo, pero copado, que me gustó mucho, que me pasó una de ustedes por WhatsApp, creo. Y yo me pasé a este otro teléfono la imagen. Así nada, me puedo ir guiando. Es sencillito, ya saben que lo mío no es el nail art por ahora. Ando practicando, pero bueno, de ahí a que me salga. Así que bueno, nos vamos a entretener un ratito. Se van a reír de cómo me salen los dibujitos. Y ahora en un cachito voy a estar leyéndolas y viendo las preguntas que hacen y demás, como siempre. Ahí veo que se están conectando. No encuentro el... Es difícil esto de las páginas de Facebook. ¿Vieron que les decía que ahora tardo menos en publicar? Mentira. Ahí está, ahí lo encontré. A ver, vamos a poner acá. En vivo. Ahora. Y vamos a poner carita, carita, carita. Uñitas, carita, uñita, carita. Si me quieren ayudar compartiéndolo también el vivo en, no sé, en donde ustedes quieran, me ayudan un montón poniéndole me gusta al vivo también. Así que se los agradezco un montón. Ahora, ¿dónde está la publicidad? La publicación. Ay, este Facebook me lo hace todo difícil. Claro, porque una cosa es cuando ustedes entran a la página y otra cosa es cuando entro yo, que digamos es mi página y me aparecen todas las opciones de cosas para poner, para publicar, para bla 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 bla.
Entonces, ahí está, listo. Ahí lo compartí en el otro grupo y ya estoy. Y ahora acá voy a buscar, esto no, acá, la imagen que me mandé de el nail art que voy a intentar hacer en mis manitas. Ah, y tengo que prender acá en el otro telefonito el vivo, así puedo ir leyendo sus mensajes y demás. Acá está. ¿Se ve medio feo o es mi coso? Ah, no, es esto, ¿no? Porque yo le había bajado la calidad para que justamente no me joda internet de, digamos, el que está subiendo. A ver. Hola, Angélica Varela, ¿cómo estás? Tengo que pasar a ver tu video y el de todas las del grupo. Así que después cuando termino esto voy a pasar, Angie. Alejandra dice, hola, ¿todo bien? No veo. ¿No se ve? Hola Diana Ortiz, hola Débora, hola Flor Grieco, Dani, hace dipping en uña natural. Me iba a hacer semi, pero bueno, podría ser que me haga dipping en mis uñas cortitas, naturales, horrendas, y que después le haga el coso, ¿cómo se llama esto? El diseño que me quería hacer. Ale, me pensaba hacer un nail art parecido a este. ¿Ven? Parecido a este. Pero bueno, porque nada. Ayelenko Cosola dice te amo. Rosola dice hola, sí, dipping. Abril Miranda, yo me quiero unir al grupo. Para unirte al grupo, anda a mi página. Bueno, ahora no. Después cuando termine el vivo. No te me vas a ir ahora, porque aparte el grupo es nuevito, lo hicimos hoy. Así que todavía no hay muchas cositas. Pero ya va a haber y va a estar bueno. Porque es un grupo, como ya les dije, sin censuras. Voy a sacar esto porque ahora no voy a terminar ahora de decorar la cabina. ¿Vieron cómo fue quedando? Miren. Acá en los huequitos estos. Y miren el frente. Está increíble. Bueno, les decía, es un grupo que es sin censuras, o sea, van a poder opinar y decir lo que quieran, pero siempre con respeto, ¿sí? Ahí se salió uno más. Ya empezamos mal. Bueno, después me fijo dónde se lo pongo. Y bueno, nada, la cuestión es que yo me quería hacer ese nail art sencillo, pero lindo. Bonito, bonito. Pero si quieren, yo no tengo problema, uso mis manos y hacemos dipping, y arriba del dipping me hago de última ese diseño. A ver, ¿está en tu video de acá? No, pero después lo pongo, tenés razón, me hiciste acordar, porque como te digo, Abril, lo hice hoy, así que nada, hasta que termine de ponerlo en todos lados. Bueno, a pedido de Flor Grieco y alguien más que dijo que sí, vamos a hacer dipping en mis uñas y... ¿cómo se llama esto? Y después de última me hago el diseño. Ahora, vamos a empezar con una servilletita. Voy a tener que preparar mis uñas, así que vamos a preparar el alcohol, las wipes. Tiré toda la mesa, ¿se dieron cuenta? Mis wipes, las wipes, primer, base. A ver, ¿qué polímero uso? Es la cuestión. ¿Uso cristal o uso uno de color? El rosa trasluz. Bueno, capaz que... Ah, pero el tema es que del rosa core me queda como muy poquito y capaz que no me alcanza para meter el dedo. A ver, paren. A ver. Ay, no lo puedo abrir. Ahí está. No sé si me va a alcanzar. Bueno, capaz que sí, porque mi dedo es chiquito. O sea, yo mando ahí y capaz que
Bueno, pruebo. Y si no, lo hago de la otra forma del dipping, que es con la espátula del repujador. Se puede hacer levantando con esto y tirando sobre el dedo. O que, a ver, para cuando atendemos clientas y eso, capaz que es un poco más higiénico que andar metiendo el dedo en el frasquito. Pero nada, como yo no atiendo y las uso para mí, no me afectaría hacerlo metiendo el dedillo. Y bueno, en uña natural la diferencia va a ser que no voy a hacer esa primera capita desde un poco más de la mitad, por una cuestión de que no necesito formar un peralte en el largo de mis uñas naturales, que dicho sea de paso es muy corto. Así que bueno, a ver, ¿qué más necesito? No, ya está todo acá, creo. A ver, una de estas bellas limitas. El cepillito, ¿dónde lo puse? Yo lo había traído acá porque estaba preparando todo. Así con cristal, dice Aye. Sí, también, pero el cristal la verdad que prefiero de guardarlo para hacer mezclas. Soy fan de hacer mezclas con el cristal, así que como que ni lo uso para mí, excepto que si voy a usar en mis uñas algún polímero de color y necesito para la parte de mi uña natural ponerle la base de cristal, entonces sí. Entonces uso el cristal para eso o para encapsular, pero si no, si lo voy a tapar con esmalte, no me gusta. Por esta cuestión, prefiero usar un cover, por esta cuestión de que los cristales los uso para hacer mezclas. En fin, ¿dónde quedó mi cepillito? Acá está. Ahí está. Hola Gaby, ¿cómo estás? A ver. Bueno, a ver si me cuentan hoy, como cuando estaba haciendo lo de la cabina, de dónde me están viendo y escuchando. Que me encanta saber de dónde me están viendo. Cuéntenme. La otra vez me estaban viendo de México, de Chile, bueno, de Chubut, o sea, de varios lugares de Argentina. Y a ver, ¿qué nos cuentan hoy? Estamos, a ver, está con delay esto de los mensajes, yo veo. Ah, no, ahí está. Buenos Aires, San Martín. Hola Dani de Neuquén, Culturalco. ¿Qué es eso? Perdón, re ignorante yo. Desde Echeverry, La Plata, genial. Genial. Me encanta que comenten e interactúen conmigo. Bueno, un beso a todas. Les mando un beso a todas y todos, no sé si hay también niños online. Y vamos a empezar sanitizando las manitas. Y también, primero las manitas, después vamos a sanitizar las herramientas, por supuesto. No sé si me voy a tener que cortar cutícula porque ya estuve ayer dándole. No es que me las arreglé al 100, pero ¿vieron cuando están ahí? Típico de manicura, tenés las cosas a mano, las herramientas a mano y empezás a toquetearte las cutículas y demás. Así que bueno. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Voy a empezar empujando y esta, por ejemplo, no la voy a cortar. ¿Ven bien ahí? ¿Se ve, no? Sí. Díganme si no. ¿Ven que paso así un poquito y ya retiro lo que tengo? Tengo unos restos de la crigel que tenía, que me saqué medio a las patadas. Y mis uñas tienen restitos, así que ahí vamos sacando todo lo que puede haber de piel muerta. No hay que hacer eso, no hay que tocarse el dedo. En fin. Y ahora, a ver. Vamos a
Esta ya no quiere más. Ya no tiene mucho. Están las últimas, mi querida Spongy. A ver de acá. Esto que ven rayones no son rayones de mi uña, son restos de, como les digo, acrigel que me quedó. Y bueno, así estamos. No tengo mi uña rayada, son restitos que no me quiero sacar, no me gusta cuando me hago aplicaciones sacarme por completo y dejar la uña por completo ahí, porque cuanto menos, o sea, cuanto más evitemos limarla, a mi punto de vista, mejor. Así que bueno, vamos. Voy a ponerme una capita de primer. Siempre aconsejo no tocar la piel, por supuesto, dedito para abajo, para que la gravedad nos ayude a que directamente baje todo. Y cuando veamos que cambia el colorcito de la uña, vamos a pasar a la base. Y como les decía, como no es una extensión, no necesito peralte, directamente voy a pasar a poner normal, como si estuviéramos esmaltando normal. O sea, lo que vendría a hacer con este capping, ya me pisé. Lo que vendría a hacer con este dipping sobre uña natural es hacer como si fuera un capping. Entonces, vamos a ver si puedo meter el dedillo aquí o si me va a convenir quizás volcarle ese... Bueno, a ver. No, sí, puedo. Por ahora puedo. Vamos a ver si llego a hacer las 10 uñas introduciendo así acá en el polímero por una cuestión de que no sé si me va a alcanzar lo que le queda a ese. Ahora, ay, miren lo que acabo de hacer. Soy la peor clienta del mundo. O sea, soy mi peor clienta. Bueno, no importa. Así como está, porque es peor. Si lo intento arreglar ahora es peor. Así como está, ¿o qué me conviene hacer? No, me conviene sacarlo todo. Vamos a retirarlo. Más fácil. Mejor retirarlo. Total, todavía no tengo ninguna capa de nada. No, sí, soy mi peor clienta. Está sabido eso. A ver si me queda, seguro me quedó acá restitos de polvito. Qué inteligente, Daniela, qué inteligente. Bueno, vamos de vuelta. Acá no pasó nada. Tengo que ponerme la cabina un poco más alta. Siempre me pasa eso cuando la tengo muy abajo. Va, siempre, tampoco me pasa siempre, ¿no? Pero, a ver si encuentro algo. No, a mano. Ah, tengo la caja que les mostré el otro día de las washi tapes, ¿se acuerdan? A ver. Ay, esta caja me da miedo que se desfonde, porque no saben lo que pesa. Ahí está. Entonces pongo la cabina. Acá miren qué alta que está. Y prefiero meter el dedo ahí y ya. Así me hago menos lío. Bueno, vamos de vuelta entonces. Ponemos la base y como les decía, no voy a hacer la mitad de la uña como para formar ese peralte, sino que simplemente esmalto toda la uña y vamos a introducir. Acabo de tirar polímero afuera, no sé si llegaron a ver eso. Introducimos la uña, esperamos un segundito y
la retiramos. Sacudimos, pero solo hacía toquecitos, ¿ven? Ahí quedó pegadito todo el polímero sobre la base. Entonces, ahora sí lo voy a llevar a cabina. Lo voy a precurar un poquito porque es la primera capita. Lo precuro un poquito, unos minutitos, bla, 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 bla. Y después ya sí, o le subo la potencia si tienen una cabina como la mía, o nada, lo ponen desde adentro. Así que bueno, a ver mientras las leo. ¿Qué me están poniendo? A ver, tengo que entrar y salir cada vez que quiero leer. Aye dice, acércalo un poco así se ve bien lo que estás haciendo. Bueno, ahora me fijo cómo hago. Valentina dice que te vas a hacer capping otra vez. Dipping, pero con mi uña natural, o sea, como si fuera un capping de dipping. Nunca me salió mi acrygel, parece arena mojada. ¿Cómo que arena mojada, Gaby? ¿No le faltará gel? ¿O qué proporciones pusiste? No puede ser, che. O bueno, capaz que justo, no sé, el gel que usaste o el polímero que usaste, viste que a veces también puede ir por ahí el asunto. Hola Mica, Miranda. Celsi Soto dice saludos Celsi. Débora dice, sos como el pato. No entendí lo del pato. ¿Qué sería eso? Bueno, y ahora con un cepillito vamos a retirar el excedente de polvito que nos puede haber quedado. O sea, el polvito en este caso es el polímero, ¿no? Esto es un dipping casero, ¿sí? Porque vienen productos para hacer dipping powder, o sea, esta técnica, específicos que vienen con cuatro frasquitos como de esmalte. Y en teoría lo que está bien es hacer eso, ¿sí? Esto no está mal, sino que es otra forma, pero no tiene nada de malo. No es la técnica original, pero como no tengo ¿cómo se llama? Esos cositos, el kit, el set, no sé cómo quieran llamarlo. Esta es otra forma, o sea, una forma más casera de hacer la técnica de dipping powder. Porque ya les digo, vienen... Vamos a verificar, ahora que estoy pasando la base sobre lo que ya sacudí, que tenía polímero, voy a verificar que no tenga restos antes de volverlo a meter en el frasquito, porque si no, hacemos lío. A ver. Ahí. Y lo mismo, retiramos. Y acá lo más importante es que de acá a cabina nada toque la uña, ¿no? Porque no les pase lo que me pasó recién. ¿Ven cómo va quedando? Miren una con respecto a la otra. ¿Ven cómo se va viendo la montañita de producto? Es súper fácil, queda re lindo, le da resistencia a la uña. La verdad que está bueno, está bueno. Y en el caso este de uña natural, yo no sé realmente si le pondría más de 2 capitas por uña. Porque me parece que si no va a quedar muy gordito. Imagínense que a esto hay que sumarle el esmaltado. Si es que le vamos a hacer, ¿no? Quizás si no le vamos a hacer esmaltado porque ya estamos haciendo esta técnica con, no sé, con algún polímero de color. Nada, si lo van a hacer con un polímero de color, lo mejor sería que, ¿cómo es? Que la primera capa por lo menos la hagan con clear, capaz. Y después sí, las otras las hagan con el de color. Más que nada porque el clear es más económico. Y bueno, en general el clear viene más grande y es más económico. Los de color vienen en frasquitos más pequeños, son como más exclusivos. Así que bueno, para que cuiden un poquito también su economía, está bueno eso. Bueno, ahí tenemos, ven, ya esta uñita construida. Con dipping, construida, va. ¿Ven? Yo hago fuerza con mi uña esta
y no queda marcado, no se clava, no nada. O sea, está completamente seco. Si yo hago así, ¿ven? ¿Escuchan? Está durito. Y ahora yo tengo la opción de, bueno, despego así un poquito la piel y veo que justamente si yo esmalté bien, no tengo por qué tener restos de material pegado a la piel. Ven que acá no hay nada. Y si queda polvito, como este, está suelto, no está pegado. Porque ahí yo no puse base. Entonces no hay problema. Ahora vamos a tapar esto un cachito. Porque lo que voy a pasar a hacer es... a ver, si quedó bien, no hace falta por ahí limarlo, ¿sí? Pero nunca está de más una limadita. Entonces me voy a agarrar, a ver... Ay, la peor lima agarré, la más gastada. Bueno, no importa. Y por las dudas voy a chequear laterales. Vamos a chequear la punta, que haya quedado bien. ¿Sí? No nos cuesta nada. Sellamos un poquito, área de cutícula. Pero con el lado más suave y despacito, porque piensen que esto tiene 2 capitas y yo no me quiero llevar todo el material que puse, que no es mucho. Así que vamos a hacerlo despacito. Solamente para asegurarnos que esté, todo en perfecto estado. Y ahí estamos. Con esto es suficiente. Es súper rápido. Y ahora, por ejemplo, podemos o esmaltar o directamente, si lo estamos haciendo con un polímero de color, ponemos el top coat y ya estamos. Yo lo que voy a hacer es poner el top, porque si vieron el diseño que me quiero hacer, que se los mostré cuando iniciaba el vivo, de base es así bastante natural. Entonces yo podría poner una capa de esmalte de este rosa francés. También, a ver cómo quedaría. Es muy parecido, así que... Bueno, vamos a ponerle una capita ya que estamos. Y ya que estamos... Como para que le dé un toque. Aunque no, se la voy a sacar. Me parece. O no, a ver cómo era el color de la imagen. Porque era más bien el anterior, me parece. Me parece que no es este color, es más nude. Ay, no sé. Bueno, no importa. Queda lindo este color igual, pero no sé, no me convence, che, no, mejor no. No. No, porque este lo uso todo el tiempo y me cansé. Vamos a usar algo diferente, che. Bueno, diferente, tampoco es muy diferente. Pero al menos que no sea exactamente igual. Así que bueno. Ahí retiro lo que había puesto. Limpio todito. Lo dejo bien limpito. Y me voy a poner top. Y esta uña ya está, o sea, ya tiene su dipping. ¿Vieron que súper rápido? Entonces, primero me voy a hacer esto. En estas 5 al menos. Capaz que la mano boba me la hago después, porque tampoco, no sé. No sé. Bueno, aunque esto es re fácil. Pero ven, ahí ya tenemos la unita. Imagínense que yo lo hubiese hecho con un polímero de color. Bueno, en ese caso, ahí lo llevé a cabina. Si lo hubiese hecho con un polímero de color, me hubiese quedado ya la uña con el color y le pongo top y ya está. Ahora, lo que voy a hacer es ponerme así como dipping todas las uñitas y después voy a ver si me salen esos nail art, así nos reímos un ratito. A ver qué están poniendo por aquí. Que yo veo que escriben pero no se me actualiza, tengo que salir y volver a entrar. Si lo digo me censuran, sería a cada paso una... ¡Ah! Por lo que decís vos que vivís haciendo lío vos misma, pero eso ya es tu marca, ¿sí? ¿Qué recomendás más, Dani? ¿Capping o dipping? Pero... O sea, son cosas distintas. Yo dije que esto parecería ser como un capping hecho con técnicas dipping. Eso es lo que decía, pero no es que
no es que sea lo mismo. Mostrar cuál es hacerte, así opinamos qué color te vendría bien. Abril dice, ¿para qué sirve esto? Estoy recién empezando, perdón. Abri, te cuento, hay un video que yo le subí que, igual ese video me parece que fue un vivo fallido que se cortó. Ven, este ya está. Esto que estoy haciendo se llama técnica Dipping Powder, no sé cómo lo escriban, bueno, depende de cómo lo vean. Y lo que hace es como si fuera, si vos vas a hacer una uña esculpida, por ejemplo, pones el tip y en vez de esculpir con monómero y polímero haciendo una uña acrílica o en vez de usar gel, etcétera, haces esta combinación de base con el polímero, así tipo espolvoreado o sumergiendo el dedo y queda durito. Entonces al fin y al cabo es una esculpida. Es una técnica un poco novedosa y vienen unos productos específicos, como te decía, que vienen con numerito. Viene el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y cada uno de esos sirve para un paso distinto. Esta es la forma caserita de hacerlo, ¿sí? Y una de las chicas me pidió en los videos que haga esto, pero sobre uña natural. Y como yo no tenía ganas de hacerme una extensión de mis uñas, es decir, tipo esculpidas, sino simplemente me iba a hacer un diseñito o algo sobre mis uñas, la verdad que 2 capitas de dipping no molestan. Es como si me hiciera un capping, eso es lo que decía. Así que bueno, eso estamos haciendo. Si vos, por ejemplo, Abri, pusieras un tip en la punta, ¿no?, de la uña e hicieras esta técnica, podrías lograr una uña esculpida, pero ojo, que para cuando hacemos uña alargada, o sea, una extensión de la uña, no voy a esmaltar y poner el polímero de una, sino que empiezo más o menos desde esta altura, hago una capa de base, sumerjo, lo curo y todo esto me queda libre, ¿sí? Hago otra capita de esta altura, sumerjo, lo curo y esto me queda libre. Y recién por ahí en la tercera vamos a hacer desde esta zona hacia allá. Y ahí sí limamos y corregimos y bla, 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 y que nos quede la estructura bonita. Porque para darle justamente el peralte a la estructura, o sea, para darle estructura a la uña. Bueno, ahora vamos a pasar, esta ya estaría como para hacer el diseñito, pero voy a pasar a la segunda uñita, que en este caso, a ver, esta está súper gastada, así que la voy a preparar con esta. Ya les digo, no se asusten, no me estoy rayando la uña, si ven, lo estoy haciendo súper suave, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se ve el rayón porque tengo restos de el coso, del acrigel, ¿sí? Y lógicamente si yo paso una lima, ¿ven que se ve como todo deforme? Bueno, es porque tengo esos restos, no se asusten, no me estoy haciendo bolsa mi uña. Estoy usando el lado más suavecito de una lima recontra regastada, lo pueden ver aquí. Estoy usando esta parte encima, es como si no me pasara nada. Pero bueno, lo aclaro antes de que digan, ¡oh, se está haciendo bolsa la uña! Y no me estoy haciendo nada. En fin, bueno, me faltó empujar un poquito acá. Pero ya les digo, estaban un poquito preparadas mis cutículas. Así que no voy a tener mucho trabajo acá. Acá por ahí hay un cachito que molesta. Vamos a sacarlo. Despacito, con amor. Ya está. Adiós, señor cachito. Y listo. Ahora sí. Ya quedó. Entonces ahora wipe, alcoholcito y vamos a ponerle primer a esta. Uy, otra vez. Ahí estamos. Vamos a esperar mientras las leo. A ver, ¿qué están diciendo mis niñas?
Ah, bien, gracias. Dice Abri. Bueno, creo que no hay más mensajes, ¿no? Porque cuando actualizo a veces no me da bolita el YouTube este. Aparte, si se fijan, como usé rosa traslúcido, no, rosa cover usé. Si me quedara, ¿cómo se llama? Si no hiciera el diseñito igual, me queda como un refuerzo de la uña y súper, súper natural. Porque, bueno, el color obviamente es medio traslúcido. Así que me encanta ese tono. Porque es como, nada, súper bonito. Bueno, vamos con este dedito. Acá ya se me complica la zona de cutícula. Si se dieron cuenta, mis dedos es como que el área de cutícula es como más chiquita y después como que se abre. ¿Vieron? La uña. Entonces es como... Oh, para esmaltar. Es todo un tema. Les juro que envidio, sanamente por supuesto, a las chicas que tienen las uñas, o sea, el área de cutícula perfectita, así redondita y baja, derechito, hermoso, que son esas uñas que amamos esmaltar porque son un placer esmaltar esas uñas. Así que bueno, ahí va esta, ven, así queda. Ven que tengo resto de polímero en el dedo, pero no pasa nada. Lo voy a retirar después de llevarlo a la cabina, ¿sí? No hagamos lío. No lo sacudamos antes porque entonces no... Va a quedar todo muy feo, muy feo. A ver. Acá estamos. Bueno, ya que estamos, regálenme un like, las que están en vivo aquí conectadas. Miren, alguien puso no me gusta, chicas. Miren, a ver, ¿se llega a ver ahí? Alguien puso un no me gusta. Ahora, la gente que pone no me gusta, que yo me cago de risa. La gente que pone no me gusta, ¿sabrá que eso nos sirve igual a los que hacemos YouTube? ¿Tendrá idea de que cuando ponen no me gusta en un video, para YouTube cuenta igual como una interacción y nos posiciona más el video? O sea, un comentario, sea bueno o malo, un me gusta o un no me gusta, todo eso ayuda al canal. Así que, ¿vieron que hay videos que, no míos, porque creo que el máximo mío que tiene no me gusta son 3 o 4 por ahí. 3 creo. ¿Cómo es? Pero yo he visto canales que por ahí, no sé, el de nuestra ídola, Melissa Rocha, que por ahí tiene un video y tiene, no sé, 2000 me gusta, pero tiene de repente 4, no sé, de los 2000 me gusta tiene, no sé, 100 no me gusta. Y vos decís, 100 personas se ocuparon de ponerle no me gusta, pero si esas personas supieran... qué boluda yo. Estoy confesando algo que no debería confesar. Bueno, ahora seguro que no me van a poner más no me gusta. Las que ponen ahí sus no me gusta. Bueno, no importa. La cuestión es que nos sirve igual, o sea, no nos importa. Es más, nos reímos mucho. Bueno, y hablando de eso, de los suscriptores y esas cosas y bla, 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 paren que voy con la segunda capita. Ahí vamos. Y ahí está. ¿Qué iba a decir? Que estaba hablando de los suscriptores. Vieron que estamos en, 2360. ¿Se acuerdan que hace 2 días hice un vivo y dije, llegamos a los 2300? O sea, está creciendo a pasos recontra reagigantados el canal. Súper. A ver. ¿En serio te mandaron 2 no me gusta? No, Dios, si sos genial. En este video hay 2 no me gusta, a ver. No, en este hay uno solo, che.
Pero sí, hay unos videos que sí, que tienen... Pero chicas, si se fijan, todo el mundo tiene no me gusta. Lo que pasa es que los haters o intentos de haters o lo que sea, no saben por ahí esto que les estoy contando a ustedes, de que igual los no me gusta nos ayudan, o sea, todo cuenta como interacción, entonces la verdad que no nos interesa. Y después, Abril dice, ¿tenés pensado dar cursos más adelante cuando pase todo esto? Pregunto porque me gusta mucho cómo enseñas. Abril, no, la verdad que no sé, o sea, vamos a ver qué pasa, cuándo es que termina todo esto, pero por ahora va a ser solo YouTube, por ahora. Después veremos. Igualmente, cualquier cosa que quieras saber, si yo la sé, te puedo ayudar. O sea, si la sé, te ayudo con todo gusto. Y inclusive, no sé, si me decís, mira, la verdad que necesitaría un video de este tema porque no lo entiendo. Y yo no tengo problema, hago el video, saben que me encanta hacer esto. Ven, acá me quedó un poquito más chongui. Porque yo ya les avisé de antes que ya el esmaltado me iba a quedar medio raro por esta forma extraña que tiene mi uña y porque me esmalto al revés. Así que en esta voy a cerrar el polímero, así no se me llena de, obviamente, del polvillo del limadito. Así que, despacito, con mucho amor, voy a limar esto para que no se me lleve todo el producto. Solamente para darle un poquito de formita, porque después se va a notar, si quedó deforme, se va a notar. ¿Qué estaba diciendo? Que por ahora me voy a focalizar en YouTube. Esa era mi meta de este año. Este canal lo vengo planeando desde el año pasado. Y justo, bueno, con el tema de la cuarentena me vino... me vino justo para darme el tiempo que necesitaba por ahí para concentrarme en abrir el canal y demás. Y lo estoy logrando, obviamente gracias a ustedes, pero obviamente también gracias a mí misma, ¿no? Obviamente que le estoy poniendo todo y más. Así que nada, yo me siento muy feliz, muy, muy, muy feliz con los resultados que está teniendo en tan poquito tiempo el canal y ustedes y haberlas conocido. Todo es muy lindo. Así que yo súper chocha. En fin, lo que vos me preguntabas, yo les armé unos videos tipo curso. Digo tipo curso porque no soy profesora, ¿sí? Lo aclaro en todos los videos, no soy profesora, no soy máster, no soy nada de eso. Solamente soy manicura y me gusta explicar. No, casi le pongo base otra vez, qué tonta. Así que bueno, por ahora no creo que haga curso y nada, de hacer un curso presencial. Igualmente yo vivo en Mar del Plata, no sé dónde vos vivís, Abril. Creo que recién me dijiste, pero hagan de cuenta que no me dijeron y que yo tengo memoria de mariposa. Ay, está quedando súper lindo. Amo este color, chicas. O sea, es el común, es el cover, obviamente, pero no sé, como que me encanta cómo queda. Y si no, Abril, unite al WhatsApp de comunidad que tiene la profe Danu, ahí nos ayudamos y debatimos entre todas. Sí, chicas, la que quiera está... ¿Cómo se llama? Mica pregunta si se puede unir. La que quiera puede unirse a donde quiera. Las que mandaron solicitud al grupo que dice grupo privado, Dani di curso y eso, que tiene como 300 solicitudes, no es que no las acepte por mala, sino porque es algo que ya terminó en realidad ese grupo. O sea, ese era un curso entre comillas, porque no, ya les digo, no soy profesora y demás, fue cuando recién empezó el aislamiento y demás, que muchas, como ustedes, que me están diciendo que les gusta cómo explico, cómo enseño, etcétera, me pidieron que les arme así como un grupito y
donde hagamos vivos y qué sé yo, porque en ese momento yo no tenía todavía los suscriptores que se necesitan para hacer vivos en YouTube, entonces no podía hacer los vivos en YouTube. Después me enteré que sí se puede de otra forma, pero bueno, es un lío y no quería hacer lío. Así que bueno, mientras yo me hago les voy contando. Vamos a pasar a esta unita. ¿Qué estaba diciendo? Ay, chicos, se me va el avión, me voy. Ah, bueno, lo de ese curso. Entonces, nada, lo que hacíamos era ahí, es como que de los videos de YouTube, de los que dicen clase 1, clase 2 y qué sé yo, viste, de belleza de manos y lo demás, esa era, digamos, la clase, por así decirlo. Y después el vivo que yo hacía era como de repaso, volvíamos a ver los temas y por ahí, si les quedaban dudas, ahí hacían sus preguntas y demás, ¿sí? Estaba muy bueno porque, nada, era muy divertido. Y aparte hacíamos algunas que otras cosas que, nada, que por ahí no tenían que ver específicamente, o sea, sí con uñas, por supuesto, pero no tenía que ver específicamente con lo de las clases de YouTube. Pero nada, eso ya pasó, básicamente la mayoría ya lo terminó y las que no lo terminaron, o sea, lo terminó en el sentido de que ya hicieron sus prácticas y me las subieron y yo las vi y les dije lo que me parecía y demás, pero ¿cómo se llama? Pero no, por supuesto yo siempre aclaré que no era un curso oficial ni nada de eso, porque yo no soy profesora ni nada por el estilo. Simplemente a ustedes les gusta cómo enseño. Así que bueno, nada. Por eso no les acepto la solicitud. No es de mala, sino porque no hay ya contenido. O sea, es algo que ya pasó y ya no estamos haciendo vivos ahí ni nada. Pero como si me venían pidiendo un montón que haga este otro... Que haga, nada, eso, que haga un grupo para todas. Y sí, yo lo venía pensando, pero es como que no quería, digamos, no sé, atosigar así con varios grupos y qué sé yo. Pero como el otro ya en cualquier momento estoy esperando a que las últimas que quedaron en subir sus prácticas las puedan subir. Porque bueno, obviamente no todas tenemos la posibilidad de comprar todos los materiales al mismo tiempo y hacer todos los temas y bla, bla, bla. Estoy esperando a que las últimas ya puedan subir sus prácticas y ese grupo ya es como que va a desaparecer en algún punto, porque no, si ya no hay más contenido, no tiene mucho sentido que esté abierto. Por eso nada, las invito a todas a que las que quieran ser parte del grupo, de comunidad, donde no hay censuras, cada una va a poder poner lo que quiera, siempre con respeto y siempre, ¿cómo se dice esto? Siempre con respeto, siempre respetando la opinión del otro, porque en esto de la manicuría nadie es palabra santa, nadie tiene 100% la razón y no hay una sola técnica para esto, una sola teoría ni nada. Ay, me estoy ahogando. Después, chicas, voy a poner estoy mostrando la buena que... Después voy a poner... Sí, lo puse a curar. ¡Ay, tenés razón! Lo puse a curar, qué tarado. Ay, bueno, pero fue un segundo, Fue un segundo. Bueno, no importa, lo voy a curar normal y después le hago una capita finita y engancho con esto. ¿Qué? Ay, Dios. ¿Ven? Eso es por hablar, porque me hacen hablar mientras hago. Matías Schneider dice, vamos los pibes. Mandame un saludo. Te mando un saludo, motecito. Así no seas una Marta, digo así. Máster enseñás re bien. Yo no entregué todo, pero aprendí muchísimo. Te amo, yo también, amigo. No. Vicky, Dani, se me traba tu video de la clase 3 de Uña Express. No sé por qué. Oh, qué raro. No sé qué decirte.
Porque nada, no. ¿Solo ese video se te traba? O sea, ¿probaste si no es tu internet o qué onda? Es súper raro. ¿Será que las malas vibras me lo han baneado? No, mentira. Ay, Dios, cómo me divierto haciendo esto con ustedes. Así que bueno, ahí va, voy a poner el polvito. A ustedes que están más atentas que yo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Sacudo y ahora sí, a cabina. Ay, ay, ay. Ah, Dani, yo estoy en el grupo cerrado, me faltan algunas cosas, todavía las puedo mandar o no. Estoy re perdida. Sí, obvio, Mica, mandalas tranquila. Ya dije, no hay apuro, pero ya las cosas, los vivos y eso ya terminaron en ese grupo, entonces, nada. Por eso no subimos más nada, excepto las prácticas de cada una. Cuando terminen todas las que siguen, pues vieron que les estuve preguntando en las publicaciones, por ahí alguna, no sé, viste, siempre pasa que alguna después no sé, no sigue más o lo que sea. Les estuve preguntando en las publicaciones si seguían y qué sé yo, y nada, sí, todos me escribieron las que seguían, que por ahí les faltaba algún producto o no podían comprar algún producto todavía, y no hay problema, el grupo va a quedar ahí, pero solo para las que ya están, porque el resto vamos al otro grupo, ¿sí? Porque no, en ese grupo no va a haber más contenido. Vicky dice, a mí también me pareció raro porque es solo ese video en YouTube. Sí, la verdad que es súper raro, o sea, no sé qué decirte. Bueno, sacudo el polvito, vamos a hacer las cosas bien, Daniela. Y ahora sí, ven que va quedando súper bien. Vamos a poner otra capita de base. Lo que tiene esto es que gasta bastante base. Hay quienes lo hacen con top. ¿Sí? La primera sí la hacen con base y después las otras la hacen con top. Yo no encontré diferencia al hacerlo porque ya les digo, esto es una técnica... A ver, no es la técnica original, es una técnica medio caserita que estamos haciendo ahí, como hacen muchas y que está muy buena, pero no es la técnica dipping posta a posta. Hoy otra vez casi lo llevo. Ahí va. Ahora sí. Esta sería la segunda. Y a cabina. Es como que queda en bucle en las 6... Es como que quedan los primeros 6 segundos en bucle. Oh. Ay, no sé, qué raro. Ay, después, ¿sabes qué? Vos me seguís en Instagram. Seguime que es arroba y el I am Dani DIY, o sea, el nombre del canal. Tipo, no sé, poner en la computadora, agarrar el celular y filmar ese momento donde te queda el bucle y mandámelo porque me imagino que debe ser muy gracioso. Ah, no, pero los primeros 6 segundos, que es la presentación del video. Malísimo, o sea, ni siquiera lo puedes ver. Pensé que era tipo un bucle donde pensaba como que era un bucle donde, no sé, donde hablaba yo. Ah, Dani, yo estoy en el grupo cerrado, me faltan algunas cosas. Ya lo leí eso. A mí también me pareció raro porque eso... Ya lo había leído, pero no había leído el del bucle. O sí lo leí y chicas, tengo un problema. Bueno, ya está. Ahí vamos con esto. ¿Quedó? No, sí, quedó bien. Como brillaba un poquito me quedé como... esto me parece que ha quedado mal, pero no quedó bien. Acá, si ven, se me pasó un poquito. Entonces, miren qué fácil que es devastar esto. Es tan finito, o sea, es tan finito y a la vez resistente que es muy fácil de limar. Si nos pasamos un poquito, apenas pasamos la lima y ya está, desapareció, es genial. Esta uña se me había bastante roto, partido, por eso está ultra finita, o sea, más finita que el resto. Despacito le voy a pasar la lima. Creo que no estoy enfocando, perdón. Despacito le voy a pasar la lima para terminar de darle formita y que me quede prolijito en los costados y demás.
Y bueno, así va el dipping, así va. No es nada difícil, lo pueden hacer todas, no necesitan monómero. Creo que polímero tienen todas, por ahí si estás recién empezando, por ahí todavía no tenés. Pero bueno, después el resto, supongo que todas tienen polímeros. Y tranquilamente con base y polímero lo pueden hacer, es muy fácil. Y no, otra vez ven, tengo que, el top no la hace, querida amiga. Ahí va el top. Ven, para este lado se me pianta. Ahí está, que es el que corregí recién. Entonces, ahí con 30 segunditos estamos. Otra vez tengo que salir y entrar de este coso. No, Vicky, no me busques ahora, porque te vas a ir de mi vivo. No te vayas, amiga, no te vayas. Come back, Jack. Pero sí, después seguime cuando termine. Ahí está, esta ya está sequita. Y ahora vamos con esta. ¿Y saben qué podría hacer? Porque, nada, yo lo estoy haciendo de una, pero en realidad podría hacer varias a la vez. Realmente. Se pueden hacer varias a la vez. Así ya para concluir, me parece que estas dos las voy a hacer juntas. Y van a ver que sí se puede hacer. Se pueden hacer todas a la vez, pero no les recomiendo que hagan las 5 a la vez. Siempre vieron que yo les recomiendo que el dedo pulgar lo hagan aparte. Por una cuestión de que no... la anatomía de la mano hace que el dedo pulgar esté de costado. Y que lógicamente por gravedad, lo que pongamos líquido va a tender a chorrearse de este lado. Entonces no está bueno. Preferible los pulgares hacerlos aparte. Bueno, ahí tenemos estas dos. Vamos a repujar un poquito. Verificamos que no haya pielcita muerta y demás. Acá esto no sé si es piel muerta o un resto de la acrigel que les decía. Ahí está. No, creo que era acrigel porque salió muy fácil. Y acá hay acá sí hay un pedacito de piel. Que a ver si logro quitarlo. Ahí está. Bueno, ahí va. Y a ver, levante la mano acá en el chat el que tenga su dedo meñique deforme, como el mío. O algún dedo. Todos tenemos un dedo deforme, una uña así con el dedo deforme. Los míos son los meñiques, porque me los comía mucho. ¿Vieron cuando te comes las uñas, después te crecen medio defo? Y yo creo que en 7º grado, por ahí, no me acuerdo. No sé qué me agarró con los dedos chiquitos. Era como, ¿vieron los bebés que se meten el pulgar a la boca todo el tiempo? Bueno, yo era el chiquito, estaba así, en la boca todo el tiempo. Y me mordía la pielcita del costado, y la uña, la pielcita del costado, etc. Hasta que, bueno, llegó un punto que me empezó a crecer defo. Cuéntenme cuál es su dedo defo, así hacemos terapia de grupo. Y vamos a poner, ya puse el primer, entonces vamos a poner capita de base, finita. Si me paso corrijo. Uy, acá viene el tema, con el dedo defo. ¿Ven que no me llega la brocha? ¿Ven? No llega la brocha al área de cutícula, entonces tengo que hacer como este movimiento extraño. Ahí, y me tiembla la mano. Ahí está, bueno, ya sufrí demasiado, suficiente. Y ahora vamos a meter aquí, segundito,
damos vuelta sin que la uña del meñique toque nada, para que no se haga lío. Ahora al revés, como estoy metiendo la del meñique, vamos a dar vuelta la otra, la del anular, sin que toque nada. Y así es como tenemos las dos ya cubiertas con esto. Esta creo que quedó medio... Ahí quedó mejor. Ahí, y ahora sí, lo voy a llevar a cabina, los dos juntos. ¿Ven? Se puede hacer, por ejemplo, hacemos estas 4 y después hacemos la del pulgar, o al revés, hacemos primero la del pulgar y después las otras 4. Bueno, eso va a depender de cada una. Matías dice que tiene todos los dedos deformes. Débora dice, yo mi dedo pulgar, una porque tengo una fisura y otro por comerme las uñas años atrás. Por años hasta que nació mi hijo mayor. ¿Viste que claro, te comés las uñas y vos, Matías, te comés las uñas? ¿O por qué decís que las tenés deformes? Cuéntenme. Yo veo que hay muchos en línea y solo contestan 2, ¿qué es lo que sucede? ¿A dónde se han ido? O me están viendo desde lejos. Porque, por ejemplo, Pauli me parece que siempre me manda fotos por Instagram de que me pone en la tele cuando estoy en vivo. Si estás viendo, Pauli, te mando un besote. Entonces, claro, como ella me pone en la tele, no puede, comentar. Pero sé que está ahí viendo porque después me manda por Instagram el mensajito. Y yo me muero de risa porque digo, me ven ahí en grande. Ahí está, voy a poner la segunda capita y ya casi estamos. Y si se fijan, no tardé nada. Porque, o sea, está bien, vamos casi 1 hora de vivo, ¿no? Pero la primera media hora estuvimos charlando, estuve acomodando, estuvimos viendo qué iba a hacer. Porque yo me conecté con una idea y ustedes me la cambiaron. Y yo acá haciéndole caso a mi público bello. Así que ahí está. Corrijo. De este lado se me viene. Y ahora sí voy a poner la segunda. Ya les digo, no estoy poniendo más de 2 porque lo estoy haciendo con el largo natural de mi uña. Si estuviera haciendo una extensión, seguramente le pondría 3 o 4 o quizás 5. Depende del largo y que tenga la uña y demás. Pero en este caso es solo un pequeño refuercito que le agregamos a la uña natural para que crezca un poquito más mejor. Así que bueno. Matías dice, nací así. María dice, yo estoy haciendo nail art mientras te escucho. ¡Ay, qué lindo! Después mandame por Instagram, ¿qué estás haciendo? A ver si después yo lo recreo, a ver si me sale. Vamos a ver, me voy a poner las pilas, les prometo. Con el nail art. ¿Ven? Por eso, hoy les quería mostrar ahí, a ver si me salía y qué sé yo, pero bueno, se adelantó el dipping. Así que bueno, sé que muchas me escuchan así mientras hacen cosas y eso me encanta porque es como que estamos en la misma situación, haciéndonos las uñitas y demás. Y de hecho yo miro muchas veces cuando me estoy haciendo las uñas, por ahí no se los estoy mostrando o lo que sea, estoy con el celu en YouTube viendo a otras youtubers, a algunas de mis amigas con las que hacemos colaboraciones y veo sus videos o veo, vivos, si están haciendo vivos, etcétera. Y como que es re divertido hacerse las uñas o hacer prácticas mientras vemos videos de YouTube. De uñas, ¿no? Obviamente. O bueno, si es algún story time o algo así. El otro día estábamos hablando con algunas de ustedes del tema de los story time. Y nada, eso me lo vienen pidiendo un montón por Instagram. Cada vez que pongo lo de las preguntas. Pero es como que eso no lo... O sea, no sé... Es que los story time después dan mucho que hablar.
Y no sé, viste, ya hay demasiada polémica por acá como para... ¿Ustedes qué dicen? Empiezo a hacer story times porque tengo unos cuantos lindos casitos para contar. Y encima, algunas de ustedes me han pasado sus story time para que yo los cuente. Porque bueno, por ahí ellas no tienen, digamos, no sé, no tienen un canal o algo así. Y nada, son situaciones que nos pasan a las manicuras y que está bueno compartirlas para saber distintas opiniones o para estar precavidas de si nos pasan. Y después tengo otras story times de mi vida general que les puedo contar si quieren también. Pero bueno, las de uñas creo que les van a interesar más que las mías. A ver. Marian dice, Dani Bella, genia siempre. Matías dice, cómo me gusta la polémica. Abril dice, sí. Ay, sí, todos queremos saber, dice Mica. ¿Ven? Yo sé que les encanta el chisme, les encanta. Pero no sé. Re desafinado decía el no sé. Bueno. Tengo una que es muy... ¿Quieren que les cuente ahora? O sea, ¿acaba así en vivo? ¿O que prepare un video como hacen todas? Porque tengo una que es épica. O sea, literalmente épica. La peor clienta de mi vida. Es súper épica. Pero bueno, no sé si contarlo o no. Seguramente a ustedes capaz les pasó algo peor, pero a mí me ha pasado. Me han pasado algunas, no muchas, porque digamos que no di mucho lugar en mi vida a atender mucha gente. Y yo creo que son por estas cosas. No sé. Pero bueno, si quieren les cuento. Esta ya está. Ay, ven que estoy como que salgo y entro. Mariana dice, Dani, siempre para adelante, sí, animate a todo y que digan lo que quieran, como dice Natalia Oreiro. Tal cual, ese tema es buenísimo. Débora dice, ponelas a los que les gusta bien y a los que no se compre... ¿Qué? Matías dice que se pudra, contá. Sí, por favor, adelantá una ahora. Acá en vivo ya fue ya. Yo sabía que les gusta el bardo, les gusta el bardo, no hay con qué darle. Bueno, pero ¿qué hora es? Depende de la hora que sea. Vamos a hacer una cosita, porque... ¿Qué hora es? No, y 68, más de una hora. No. O sea, sí, se las cuento hoy, pero van a tener que esperar unos 20 minutos, ponele. Porque tengo que ir a cenar, todavía no cené. Y estaba por cenar y dije, no, empiezo el vivo, así que nada. Si quieren, díganme ahora. Si esperan 20 minutitos, como rápido y vengo, me conecto y me sigo haciendo las manos y les cuento ese story time y capaz que alguna más, porque bueno, vamos a ver lo que da el tema. Lo hacemos mañana o pasado, no hay problema. Pero si quieren se las cuento así en vivo, no hay problema. Así que díganme qué les parece. A ver. Acá en vivo ya fue, ya sí, contanos. 034. No, entonces mañana vas a... ¿Qué voy a comer? No sé, porque está haciendo mi novia. Ahora me fijo. A ver, digan un par más, ¿qué les parece? ¿Ven? Esta ya quedó.
En esta yo ya me podría hacer los nail art que quería hacerme, que los tengo acá en este celu, que es el que está medio roto, que lo pude prender. ¿Ven? Más o menos con esa base me lo puedo hacer. Y después, bueno, nada, en la otra mano me toca hacer lo mismo que esto. A ver, actualizo. No voy a poder dormir sin saber el chisme, esperamos. Deja el suspenso, dice Matías. No, pero no es suspenso, tengo hambre, déjenme comer. Y disfrutar de tu futuro esposo, dice Mariana, me muero. No, si él está haciendo cosas de la facultad, no hay problema con eso. Pero... ay, bueno, sí, porque yo me quiero contar hoy. Así que... nada. A ver, ¿qué hora es? Me dijeron 12:36. Bueno, justito. A la 1 en punto. Yo me conecto acá a terminar mi mano o el nail art, ahora veo. Porque depende, porque si voy a estar concentrada en contarles, capaz que me hago la mano en vez de los nails. No sé, vamos a ver. Y les cuento la historia de mi peor clienta.